traslación. Dice entonces una traslación corresponde a una transformación isométrica en la que se desplazan puntos o figuras según un vector de traslación dado. ¿Ya? En este caso que asigna en cada punto P un punto P'. P' en este caso es la imagen de P. Tal que P' es igual a P más el vector, en este caso el vector de traslación. Es decir, se suman las coordenadas del vector a cada coordenada de los vértices. ¿Ya? Entonces recordemos que un vector es un segmento direccionado que posee en este caso magnitud, sentido y dirección. ¿Ya? Magnitud, sentido y dirección. En este caso, el vector al cual se le aplica la traslación a cualquier punto, ¿cierto? Cada componente se le suma, por ejemplo, la primera componente, la abscisa en el caso del punto que deseo trasladar, se le suma la primera componente del vector, y a la ordenada del punto se le suma la segunda componente del vector, y ahí obtenemos, ¿cierto?, la imagen, en este caso, según el vector. ¿Ya? Según el vector. Para trasladar, en este caso, figuras geométricas en el plano cartesiano, lo que tenemos que hacer en este caso es sumar a cada vértice, o sea, trasladar a cada vértice, luego, una vez que trasladamos a vértice, como lo dije antes, sumando las componentes de vector a cada punto, ¿ya? Si hacemos eso, obtenemos, ¿cierto?, la figura trasladada, los puntos ya trasladados, ¿ya? Esto es en el... Recuerden que recordando el origen, si es el origen, ¿cierto?, entonces el vector se anota solo con las dos componentes en donde llega en este caso el vector. ¿Ya? Ahora, si el vector no parte del origen, es necesario, ¿cierto?, representar el punto de inicio y el punto de llegada, en este caso el vector. ¿Ya? En primera clase vamos a trabajar solo con vectores que están desde el origen. Bueno, en este caso el vector menos 6, menos 3, ¿ya? Considerando que el punto de partida es el origen. En este caso la figura se debe mover, ya según este vector menos 6, menos 3, cada punto en 6 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia abajo del plano cartesiano. Y el segundo punto, cada uno de sus vértices, moverlo, ¿cierto?, en este caso en menos 5, o sea, 5 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia arriba. ¿Ya? Desarrollen este primer ejercicio. Tenemos entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 7, ¿cómo se llama el 7? ¿Qué tiene? 7. Heptágono. No, esto, heptágono, si parece que se llamaba. ¿Ya? Y hay que trasladarlo, ¿cierto?, vía el vector menos 6, menos 3. ¿Ya? Y luego tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, este pentágono, que tenemos que trasladarlo vía el vector menos 5, menos 2. ¿Ya? No es necesario que hagan el dibujo, solo, ¿cierto?, mencionan cuáles son los vértices trasladados. Yo voy a hacer el primer vértice, en este caso el F, ¿ya? Lo trasladamos menos 6, menos 3, ¿ya? 6 unidades hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 3 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, por lo que el vértice de F, F', que sería la imagen, ¿cierto?, según el vector menos 6, menos 3, queda en el punto menos 3,1, ¿ya? Que, como decía la definición, es equivalente, ¿cierto?, en este caso a sumar al punto F, 2, 3, tenemos el punto F de coordenadas 3,4, 1, 2, 3,4. Aplicamos entonces una traslación vía el vector menos 6, menos 3, el vector P, como aparece ahí, y luego, ¿cierto?, sumamos a la primera componente menos 6, a la segunda componente le sumamos menos 3. Entonces obtenemos ahí F', que sería el punto menos 3,1. ¿Ya? Lo mismo se debe realizar con cada uno de los vértices del vector. ¿Dudas? Bueno, esta materia ya la vieron, así que vamos a ir avanzando un poquito más rápido.
Hagan esos ejercicios mientras paso la lista y después pasamos a ver los siguientes 1, ejercicios. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. A ver. Sería 3. Ya, hagan el primero nomás porque el segundo ya es lo mismo en realidad. ¿Qué? ¿Qué segundo?
primero algunos puntos. El F quedó en el menos 3,1. El E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. En el menos 3 medios, 3. El D, 3, 6, 1, 2, 3. En el 0,1. El G, 3, 6, 1, 2, 3. En el menos 2, menos 1. El C debería quedar en el menos 1,1. El A en el menos 2, menos 1. El B en el menos 1, menos 1. Ya, seguimos. Siguiente ejercicio. Dice, si voy muy rápido me avisan. Identifica el vector que traslada el triángulo de vértices menos D, menos 1, menos 2, E, 1, menos 2 y F, 0, menos 1 a su imagen D', 2, menos 1, E', 4, menos 1 y F', 3,0. Y luego determina las coordenadas de los vértices de la imagen al trasladar el cuadrado de vértices tanto según el vector menos 1, menos 2. Ya, desarrollen esto y luego revisamos en la pizarra cómo se hace. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Está muy fácil, avanzamos más rápido. Menos 2. 1, menos 2. Sí. 0, menos 1. 2, menos 1. Menos 1, 1 y 2. Mi hija Nanti y Tanaka.
entonces, identifica el vector que traslada el triángulo de vértices a su imagen tanto, ¿ya? Si hay alguien que no haya terminado, me avisa. Aníbal, ¿está ahí? Sí. Aníbal, ¿encontró el vector que traslada ese triángulo en el triángulo D', E', F'? Sí, 3, 1. 3,1, perfecto, ¿ya? 3,1. Si hay alguna duda, bueno, si alguien no lo hizo bien, me avisa, ¿cierto?, para que lo revisemos en la pizarra, ¿ya? De lo contrario, avanzamos, ¿ya? Ustedes tienen que avisarme si es que hay alguien que no comprenda, ¿ya? 3,1 está correcto, ya que si sumo 3 al menos 1 obtengo 2 y 1 a menos 2 obtengo menos 1, ¿ya? Luego en el E, 3, queda 4, 1, menos 1. Al punto F le sumo 3 y 1 al menos 1 y obtengo 0. Muy bien. Vamos con el siguiente. Determina las coordenadas de los vértices al Fernando, ¿estás por ahí? Estoy. Dígame. Hay que obtener, ¿cierto?, las coordenadas entonces del cuadrado, en este caso, que se obtiene al trasladarlo vía el vector menos 1, menos 2. ¿Cuáles serían las coordenadas de J'? J' sería menos 4,2. Muy bien. ¿De K'? Sería menos 4,0. Muy bien. ¿L'? Menos 2,0. Muy bien. ¿Y M'? Menos 2,2. Bien. Seguimos. ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Nadie dijo yo? Bueno, esto está fácil en realidad, sí. Es parte de lo que ya han visto, pero como dijimos que íbamos a repasar ciertos contenidos. Dice, reflexión. Una reflexión es una transformación isométrica que se puede definir respecto de una recta llamada eje de simetría, de manera que los puntos de la figura original y de la imagen se encuentran a la misma distancia del eje de simetría. El segmento que une el punto original con su imagen es perpendicular al eje de simetría, ¿ya? Tenemos entonces algunos casos particulares en este caso, que es, para reflejar un punto respecto de los ejes del plano cartesiano, se puede utilizar la siguiente regularidad, ¿ya? O sea, reflejado respecto al eje X y reflejado, ¿cierto?, un punto respecto al eje Y. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Al aplicar la reflexión con respecto al eje X al punto X, Y, ¿ya?, vamos a obtener siempre el punto X, menos Y, ¿ya? O sea, el primero se mantiene igual, la primera coordenada, y la segunda coordenada cambia de signo. En el caso de una reflexión respecto al eje Y, ¿ya?, siempre, ¿cierto?, el punto X, Y se va a obtener en este caso que la primera coordenada cambia su signo, o sea, va a ser el opuesto aditivo, y la segunda coordenada se mantiene, ¿ya? Siempre y cuando esto se haga con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Ya recordemos que esto es como estar mirándose un espejo, ¿ya? Ahí se obtiene, ¿cierto?, los puntos reflejos, una figura refleja, ¿cierto?, a una figura determinada. Ya. Ejercicio, dice, refleja la siguiente figura respecto al eje de simetría dado. Reflejar respecto al eje del eje X. Ya. Veamos si es que se entendió. Por si acaso, acá arriba también están anotadas las fórmulas, ¿ya? Ahí en la parte superior derecha están anotadas las fórmulas para la reflexión. John, ¿está por ahí, John? Sí estoy, dije. ¿Cómo está, John? Bien, ¿usted? Bien, también. Ya, pregunto entonces, tenemos la siguiente figura. 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono. Ya, tiene 5 lados, por lo tanto es un pentágono. La pregunta es, el reflejo de 2,0, ¿cuál sería el punto reflejo de 2,0 con respecto al eje X? Menos 2,0. 2,0 igual. 2,0 igual, ¿ya? 2,0 debido a que lo estamos haciendo con respecto al eje X, no con respecto al eje Y, ¿ya? Con el punto 4,0. Igual. Igual.
el reflejo al punto 5,1. 5, menos 1. Muy bien, el reflejo con respecto al 6, menos 3. 6,3. Perfecto, y el punto reflejo a 3, menos 2. 3,2. Perfecto, entonces quedaría la figura, ¿cierto? Y el espejo está acá, entonces quedaría mirándose de frente. ¿Dudas? Dice, resuelve los problemas. Gabriela reflejó un punto a partir de la recta L1 y esta imagen la reflejó respecto a una recta L2. Es posible que al aplicar las reflexiones en sentido inverso, es decir, reflejar la imagen final respecto de las rectas, Gabriela llegue al punto inicial. ¿Qué dice Ledesma? ¿Ledesma? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? ¿Qué dice Joaquín? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Bueno, efectivamente sí, ¿ya? Efectivamente sí. No es que lo crean, sino que es así, ¿ya? Si yo me devuelvo, ¿cierto? Aplico las reflexiones respectivas, luego me devuelvo, ¿cierto? A partir de la última, obtenemos el punto inicial. Siguiente, dice, un rectángulo cuyos vértices son A1, B, 3, menos 1, C, menos 2, menos 1 y D, menos 2,1, es reflejado respecto del eje X. Respecto del eje X. ¿Cuáles son las coordenadas de este último rectángulo? ¿Qué dice Daniela Araneda? ¿Que le doy las coordenadas? Sí, por favor. Menos 3,1. Ya. ¿El A? Ojo, respecto al eje X. Ah, verdad. Ahí quedan 3, menos 1. Perfecto. D. 3,1. Bien. C. Menos 2,1. Y D. Menos 2, menos 1. Bien. Bien, súper bien. Siguiente. ¿Dudas? ¿No? Ya, si el punto 7, menos 10 es reflejado respecto del eje X, respecto del eje Y, ¿qué punto se obtiene, Viajao? Menos 7, menos 10. Menos 7, menos 10. ¿Qué opina Max Silva? No. Compañero dice menos 7, menos. Faltó una traslación. ¿Ya? Es porque sería menos 7,10. ¿Cuánto, perdón? Menos 7,10. Menos 7,10, ¿ya? Ojo, Viajao, te faltó la de X, parece. ¿Ya? Primero, si le aplicamos el reflejado respecto al eje X, cambia de signo la segunda, o sea, nos queda 7,10. Si luego lo hacemos con respecto al eje Y, ¿ya? Cambia la primera, o sea, era 7,10, nos queda menos 7,10, ¿ya? Rotación. Dice, una rotación es una transformación isométrica que mueve los puntos de la figura 2D a lo largo de un arco de circunferencia. Toda rotación está definida por un centro de rotación y un ángulo de rotación. Cuando se rota un punto X, Y respecto del origen del plano cartesiano 0,0, se puede utilizar la siguiente regla, ¿ya? Ojo que estas rotaciones son solo para cuando, ¿cierto? Tenemos una rotación, con vértice o con punto de rotación, el punto 0,0, ¿ya? El origen del plano cartesiano. Entonces, cuando ocurren estas rotaciones, ¿ya? Podemos aplicar las siguientes reglas. Si la rotación es de 90 grados, entonces el punto X, Y queda como el punto menos Y, X. O sea, la primera coordenada pasa hacia adelante con signo contrario la segunda coordenada pasa hacia adelante con signo contrario, en primera, y la primera coordenada queda como segunda sin cambiar su signo, ¿ya? Cuando hay rotación en 180 grados a un punto X, Y, entonces se cambian los signos, ¿ya?
como lo vimos en la situación anterior, que era en realidad una reflexión, ¿ya? Una reflexión con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y, ¿ya? En este caso, la rotación de 180 grados también puede ser una reflexión respecto a un punto de simetría central, ¿ya? Esta rotación de 180 grados es equivalente, cuando es con respecto al punto cero, a realizar una reflexión, ¿ya? Con respecto, ¿cierto?, a un punto, y el punto 0, 0, ¿cierto?, va a ser equivalente a esta rotación, ¿ya? Rotación en 270 grados al punto X, Y, nos va a quedar como Y, menos X, ¿ya? Va a ser la primera, y la segunda, bueno, ustedes saben. Ya, la primera coordenada pasa, ¿cierto?, a la segunda coordenada con signo contrario, y la segunda coordenada a la primera con igual signo. Rotación en 360 grados, volvemos, ¿cierto?, al punto inicial, entonces es exactamente igual, ¿ya? Les reitero que esto es con respecto al 0, 0. Veamos, con esto terminamos. Tenemos ejercicios. Un triángulo de vértices A, menos 5, menos 1, B, menos 3,5 y C, 4, menos 2, fue rotado respecto del origen por un ángulo de rotación de 270 grados en sentido horario, ¿ya? Recordemos que un ángulo en sentido horario, un arco por sentido horario, en este caso es negativo, ¿ya? Negativo. O sea, a favor de las manecillas del reloj. Ahora, si no nos dicen, ¿cierto?, que sea en sentido horario o antihorario, ¿cierto? Antihorario es el ángulo, ¿cierto?, que yo construyo en sentido positivo, podemos decir, ¿ya? Que es en contra, ¿cierto?, de las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de los vértices del triángulo rotado? Tenemos esos vértices, entonces tenemos que rotarlo en 270 grados, ya con respecto al origen. Tenemos que seguir entonces esta regla que aparece acá. X, Y lo transforma en Y, menos X. Y, menos X. ¿Ya? Acá está. Y, menos X. Entonces eso hay que aplicarle a cada uno de los vértices del triángulo para rotarlo en 270 grados y con respecto al origen. ¿O no? Parece que no. Porque es en sentido horario. Ahí está el error. En sentido horario, entonces quiere decir que es hacia el otro lado. Entonces lo que yo dije estaba incorrecto. ¿Quién me puede corregir? ¿O lo elijo yo? ¿No? ¿Quién me puede corregir? ¿Cómo sería en realidad esta rotación? Si es en sentido horario. Soto, Donoso, Muñoz, Su, Silva, Ledesma, Martínez, ¿ya? ¿Cómo sería en realidad esta rotación? Daniel Araneda. Sería de 90 grados. De 90 grados, muy bien. Ya recuerden que de 270 grados, mucho ojo porque uno se puede equivocar en esto. 270 grados horario, tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Y horario para dónde corre el reloj, hacia allá, ¿ya? Entonces supongamos que el punto está acá, 270 grados, acá, ¿ya? Pongamos que queda el punto ahí, 270 grados. Estos son 270 grados, 270 grados, ¿ya? Negativos, si lo vemos de esa forma, en sentido horario, ¿ya? Pero en realidad, aplicar una de 270 grados es equivalente, ¿cierto?, a aplicar una rotación en 90 grados en sentido antihorario, o sea, 90 grados positivo. Entonces, no es esta regla la que tenemos que utilizar, ¿ya? No es esta regla la que tenemos que utilizar. ¿Qué regla tenemos que utilizar? La de los 90 grados, ¿ya? La de los 90 grados. Y ahí obtenemos, ¿cierto?, la rotación de este triángulo, rotando cada uno de los vértices. ¿Dudas? Veamos, ¿a quién no le he preguntado todavía? A Antonia. Antonia. ¿Qué le pasó? ¿Estaba durmiendo? No estaba durmiendo, pero me puedo poner la formulita, ¿no? Ah, acá está, miren. No sé si la pueden ver en la pizarra. ¿Acá? ¿Lo alcanza a ver, no? Antonia. Ya, sí. Ya. Esa es la rotación, lo que se hace, ¿cierto?, en esta regularidad, ¿ya? Entonces, rotemos cada punto. Primero el punto A. ¿Cómo quedaría el punto A?
5,-1. 5, ojo, la segunda coordenada pasa a ser la primera con distintos signos. Entonces, en el caso del punto A, ¿cómo quedaría? 1,-5. 1,-5, muy bien, ¿ya? La segunda coordenada, ¿cómo quedaría? -5,-. Bien, ¿y la tercera coordenada? 2,4. 2,4, perfecto. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la rotación de este triángulo. ¿Dudas? Ya, vamos al siguiente, dice. Sí, dígame. ¿Los ángulos son negativos si van en sentido horario? Correcto. Sí. En sentido horario, ¿cierto?, los ángulos son negativos. Recuerden que eso lo vimos también en trigonometría, parece, cuando vimos algo de razones trigonométricas, no sé si lo recuerdan, ¿ya? Entonces, horario, ángulo, ¿cierto?, negativo. Antihorario es positivo, ¿ya? Siguiente, dice, a un cuadrilátero se le aplicó una rotación de 90 grados respecto del origen en sentido antihorario, o sea, ángulo positivo, y se obtuvo otro de vértices tanto, ¿ya? ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices del cuadrilátero original? ¿Ya? ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices del cuadrilátero original? Pregunto, ¿quién podría orientarnos para poder desarrollar este ejercicio? ¿Ya? Se realiza 90 grados, ¿cierto? Entonces tengo que volver a las coordenadas del cuadrilátero original. Entonces, este que obtuvimos, ¿qué rotación correspondería aplicar para ese cuadrilátero, ¿cierto?, que obtuvimos para llegar al original? ¿Quién me puede responder eso? Menos I,X. Menos I,X, ¿ya? O sea, una rotación de ¿cuánto? 90 grados. De 90 grados, ¿ya? 90 grados. ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien discrepa? Yo creo que de 270. 270 grados, ¿ya? ¿Por qué? Porque así sigue en sentido ¿Antihorario? horario ¿Ya? hasta llegar a cierto. de vuelta. Muy bien, supongamos que acá tenemos, ¿cierto?, el punto P', ¿ya? Supongamos que está ahí. El original es P, este es el que estamos buscando, ¿cierto? Tenemos el punto acá. A este punto se le aplicó una rotación en 90 grados, ¿cierto?, en sentido antihorario, o sea, positivo, ¿ya? Le aplicó en 90 grados. Entonces ahora quiero llegar a estos vértices que están acá, ¿ya? Entonces, siguiendo el mismo orden y la misma regularidad, debería hacerlo en 270 grados, ¿ya? 270 grados la rotación. Muy bien, Donoso. ¿Dudas? Ya se va a acabar, así es que aprovechen de hacer las últimas preguntas que quedan. ¿Ledesma está de acuerdo ahora? Sí, es que leí rápido, entonces lo dije rápido. Ojo con eso, porque dice sentido antihorario, estamos hablando, ¿cierto?, en sentido, por decirlo normal, ¿ya? No, pero claro, o sea, leí antihorario, entonces dije, una rotación de 90 grados. No se le tenía que aplicar ninguna cosa. Claro. ¿Dudas? Teacher, o sea, es que